Muy buenos días, jóvenes, señoritas. Vamos a tener nuestra clase del día de hoy que corresponde a el tema de sucesiones aritméticas. El fin en mente del día de hoy es determinar si una función es aritmética y determinar una fórmula para una sucesión aritmética y de la misma manera determinar la suma de una sucesión aritmética. Debemos recordar que esto es la continuación del patrón o de sucesiones que hemos estado viendo y que iniciamos en lo que fue la segunda unidad. En este caso vamos a empezar a identificar si son sucesiones aritméticas, si son sucesiones geométricas. También vamos a trabajar lo que son las inducciones matemáticas y el teorema del binomio y el conteo. Cabe mencionar que la sucesión aritmética, por consiguiente, es una sucesión de valores que se van a trabajar, pero la diferencia entre los términos sucesivos siempre va a ser el mismo número y por eso de la misma manera se conoce como aritmética. Entonces tenemos nuestra definición. Bajo la sucesión aritmética dice la definición que cuando la diferencia entre los términos sucesivos de una sucesión siempre es el mismo número, la secuencia se llama aritmética y se puede definir como A1 va a ser igual a, que lo podemos determinar como AN va a ser igual a AN-1 más D, donde vamos a saber que la D es la diferencia común que van a tener cada uno de los números que vamos a estar trabajando. Por lo tanto, donde el número A es el primer término y el número D se le llama la diferencia común, los términos en una sucesión aritmética con el primer término A1 y la diferencia común D siguen un patrón. ¿Cuál es el patrón? Pues el patrón es simple, que sería A1 más D, o sea, más la diferencia, A1 más dos veces la diferencia, 2D, y el siguiente número sería A1 más 3D, donde se refiere a que es 3 veces la diferencia que se está trabajando. ¿Qué quiere decir? Que básicamente va a ser la distancia entre cada número. Yo puedo tener que aquí es 2, 4, 6, 8, pero la definición de ese patrón o de esa sucesión aritmética se representa de esta manera. A1, que es el valor original más la diferencia que hay entre esa sucesión, el número original más dos veces la diferencia de la sucesión. Debemos de recordar que la sucesión no solamente puede ser ascendente, sino que también puede ser descendente. Quiere decir que puede ir en aumento o en disminución. Por lo tanto, es importante que el valor de adición hacia la diferencia es importante, porque si sigue siendo una adición, pues dos signos más por más me da más, pero si fuera en descenso, habría un signo menos, entonces yo tendría más por menos, me da menos, sin afectar los valores originales que estamos trabajando. A partir de ahí, teniendo las definiciones, vamos a realizar un pequeño ejemplo y vamos a determinar las siguientes sucesiones aritméticas. El ejemplo nos aparece como Sn va a ser igual a 3n más 5. Aquí me están dando una especie de fórmula en la cual yo debo de interpretar, debo de encontrar y representar los valores de la sucesión aritmética con la diferencia entre cada una de ellas. Entonces lo primero que podemos ver es que tenemos un 3n más 5. ¿Qué significa eso? Que el valor n, que es una variable, puede cambiar a cualquier número. Quiere decir que yo puedo encontrar un valor de una sucesión de números y puedo encontrar una posición específica de esa sucesión. Por lo tanto, entonces vamos a trabajar respecto a Sn 3n más 5. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues simplemente debemos utilizar la fórmula correspondiente, donde la fórmula establece que es Sn va a ser igual a 3n más 5. Entonces, si yo quiero obtener un número anterior a la sucesión, pues entonces le puedo restar un valor. Como no conozco el valor original, por eso se queda
se queda simplemente colocado bajo una variable, cualquier letra, en este caso estamos utilizando n, y se está representando de esa manera. Entonces, el valor 3 de un valor n-1 más 5, al momento de realizar esta operación, entonces yo sé que el 3 va a multiplicar a la n, el 3 va a multiplicar al 1, entonces quedaría 3n menos 3 más 5. Al momento de tener esto, entonces yo puedo hacer la simplificación de los números, 3n queda exactamente igual, me quedaría menos 3 más 5, me da un 2 positivo. A partir de ahí, entonces ya podemos obtener lo que es la diferencia. Ahora, ¿cuál es el objetivo de esto? Sn corresponde al primer valor. Sn-1 es un valor anterior. Quiere decir que para encontrar la diferencia yo necesito un dato mayor y uno de los datos anteriores en la sucesión. Por lo tanto, para obtener la diferencia, la fórmula es la que acabo de mencionar. La diferencia va a ser el dato, uno de los datos grandes menos el dato anterior. Eso va a darme cuál es la diferencia entre los números o dentro de la sucesión aritmética que estamos trabajando. Por lo tanto, la diferencia va a ser el dato original Sn, que en este caso es 3n menos 5, menos Sn menos 1, que este es el dato anterior y que está definida, encontramos que era 3n más 2. Entonces vamos a sustituir y tenemos que la diferencia va a ser igual a, entre paréntesis, 3n más 5, cierro paréntesis, menos, vuelvo a abrir paréntesis, 3n más 2. Aquí debemos de realizar la operación, por lo tanto el signo menos va a cambiar los signos que se encuentran en el paréntesis, entonces me quedaría de la siguiente manera. La diferencia corresponde, en el primer paréntesis no sufre ningún cambio, 3n más 5, y en el segundo dijimos que tiene alterado en este caso los signos, entonces quedaría menos y menos 3n menos 2. A partir de aquí, pues entonces realizamos la operación de términos semejantes, tenemos que unir 3n y 3n, en este caso se eliminarían porque un 3n positivo y un 3n negativo se anulan entre ellos y luego trabajaría lo que es el 5 positivo y el 2 negativo. Y al momento de hacer la operación matemática, más 5 menos 2, me da un 3. Por lo tanto, la diferencia de ese ejercicio corresponde a 3. Y esa es la manera en que nosotros encontramos la sucesión aritmética. Aquí tenemos la sucesión aritmética 3n menos 5, obteniendo un valor y el valor anterior, y nos damos cuenta que la diferencia corresponde a 13. ¿Por qué necesitamos esto? Pues porque más adelante vamos a tener que utilizar para determinar un número específico dentro de la sucesión. Yo puedo tener, por ejemplo, 2, 4, 6, 8, pero les puedo preguntar cuál es el número centésimo cuarto, cuál es el en la posición 104, por eso centésimo cuarto, ¿cuál es la posición de ese número? ¿En qué número iría en esa posición? Por lo tanto, necesito saber la diferencia y para ello necesitamos encontrar o utilizar una fórmula. Para determinar un término específico en una sucesión aritmética, la fórmula en la que se define el determinar el punto corresponde a que va a ser AN, o sea, el valor que voy a encontrar, AN, donde n significa el valor que quiero encontrar, va a ser igual a A1, o sea, la primera posición, más n-1 de. ¿Qué quiere decir eso? Una posición anterior a la distancia que se trabajó. Por lo tanto, ahí vamos a poder obtener el número que corresponde a la posición que me están pidiendo. Vamos a hacer un ejemplo. Tenemos acá determinar el 41º término de la sucesión aritmética y me dan los números 26, 10, 14 y 18. Entonces venimos y tenemos que empezar a trabajar respecto a estos valores. Ustedes dirán, no tiene un orden específico, más sin embargo,
podemos observar que al momento de poder ordenar los términos, vamos a poder encontrar el resultado. Y tenemos, en la sucesión tenemos 2, 6, 10, 14 y 18. Es una sucesión aritmética en aumento. Va aumentando. El primer valor, que en este caso es 2, se va a convertir en A1. Entonces ya voy a tener dentro de mi fórmula A1. ¿Quién es n? Pues n es el 41º número. Entonces ya tengo n. ¿Qué hace falta dentro de la fórmula? D. ¿Qué decía la fórmula de la distancia? La fórmula de distancia era tomar un número y restarle el valor anterior. Quiere decir que yo puedo agarrar 6 y restarle un valor anterior, que es 2, y puedo saber que 6 menos 2 me da 4. Puedo tomar otro valor, por ejemplo, puedo tomar el 18 y restarle el valor anterior, 14, y me vuelve a dar como resultado 4. Entonces la distancia se convierte en 4. Entonces tendría el tercer término para la fórmula para poder encontrar la posición que necesitamos, que es el 41º término. Entonces colocamos, dijimos que A era 2, la distancia era restando un valor con su anterior, ¿sí? Obviamente no podemos utilizar el primero para esa fórmula, y nos daba la distancia 4, y en el caso de n era la posición que quiero encontrar, que en este caso es el 41º. Entonces tengo los tres datos, por lo tanto tengo que sustituir esos valores dentro de la fórmula que actualmente tengo. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo la fórmula AN va a ser igual a A sub 1 más n menos 1 por D. Sabemos que AN, en lugar de n, ahora vamos a escribir la posición, que en este caso va a ser 41. A sub 1 tenemos acá que es 2. La n dijimos que es 41. Bueno, el 1 no se hace nada. Y tenemos la d, donde la diferencia es de 4. Sustituimos esos valores como anteriormente mencionamos. Quedaría de la siguiente manera. ¿Qué toca acá? Pues entonces aquí en este tengo que recordar lo que era la operación con jerarquía. ¿Qué quiere decir eso? Pues tengo que recordar que los paréntesis se resuelven primero, luego de los paréntesis tengo que resolver la multiplicación y luego ya puedo pasarme lo que eran sumas y restas. Entonces debo resolver 41 menos 1 nos va a dar 40. Ese resultado lo tengo que multiplicar por 4, me va a dar 160. Eso le voy a sumar 2 y me va a dar 162. Entonces tenemos que por jerarquía de operaciones 41 menos 1 me da 40, la multiplicación se queda implícita, 4. Entonces me toca multiplicar 40 por 4 que me da 160. Entonces ya el 160 ya lo voy a poder sumar con 2, por lo tanto me va a dar un valor de 162. Por lo tanto, el 41º término de esta sucesión, o sea, esta es la posición 1, posición 2, posición 3, posición 4, posición 5 y va así infinitamente. Y quiero conocer qué número cae en la posición 41. Y a través de esta fórmula yo puedo representar que la posición número 41, o sea, el 41º, el número que cae en esta posición es 162. ¿Cómo podría verificarlo? Pues entonces podría colocar o seguir el patrón de 4 en 4, 2, 6, 10, 14, 18 y así consecutivamente 41 posiciones para llegar a 162. Entonces esta fórmula obviamente nos viene a facilitar esta parte. Vamos a determinar lo que es la suma de una sucesión aritmética. Para encontrar la suma de una sucesión aritmética tenemos que tener diferentes valores. En el ejemplo que vamos a ver es determinar el valor de la sucesión y ahí nos aparece. Entre corchetes, entre llaves, AN va a ser igual a 3N más 5. Aquí me están dando un tipo de fórmula en el cual yo puedo obtener los primeros valores y puedo, si fuera necesario, seguir buscando valores hasta el infinito. Pero lo que yo quiero es encontrar la sumatoria o la fórmula que me brinde la sumatoria de la cantidad de números que voy a tener. Por lo tanto,
yo sé que si sustituyo n por cualquier otro valor, voy a empezar a tener la sucesión. ¿Qué quiere decir? Si en lugar de n yo escribo 1 y hago la operación, me va a dar un resultado. Si en lugar de n pongo 2, hago la operación, me va a dar otro resultado. Si en lugar de n escribo 3, me va a dar otro resultado, y así consecutivamente voy a crear una sucesión. Entonces, primeramente, lo necesito, porque en la fórmula anterior, acuérdense que trabajamos, que necesitamos la primera posición A1, necesitamos lo que es la última posición, que como en este caso es infinito, sabemos que esto representa la última posición, dependiendo qué valor se convierta a n, puede ser que n sea solamente 10, o puede ser que n sea 5 millones. N está representando que ese valor puede llegar a ser el último. Entonces, venimos y empezamos a resolver. En lugar de n vamos a escribir 1 y resolvemos. Por lo tanto, quedaría de la siguiente manera. Cuando n es 1, entonces sustituyo 3 por 1 más 5. 3 por 1 me da 3, más 5 sería 8. Esto se convierte ahora en mi posición inicial. Esto es importante. No podemos olvidarlo. Entonces vengo y paso a la siguiente sucesión. Sucesión sería 2. ¿Qué pasa si el valor es 2? Entonces yo tengo 3 por 2 que me da 6, y ese resultado 6 lo sumo a 5, me da un total de 11. Luego hagamos otro valor extra que sería 3. 3 por 3 me da 9, y ese 9 más 5 me da un total de 14. Y yo puedo continuar ahí realizando más valores en la posición 4, posición 5, posición 6, y así consecutivamente. Pero como podemos observar, la sucesión es infinita, puede llegar a cualquier número. Entonces con estos 3 es más que suficiente. ¿Qué quiere decir esto? Pues entonces ahora vamos a poder encontrar lo que es la sumatoria, la suma. Entonces, lo que se representa a continuación es en forma de sumatoria el valor final. ¿Qué quiere decir? Que tengo que sumar todos los valores, ¿sí?, que representen o que entren dentro de la fórmula 3n más 5, donde va a iniciar desde la posición 1 y va a terminar en n. ¿Qué significa n? Dijimos que n puede ser cualquier número, puede ser desde 10 a 5 millones o más, el número que ustedes quieran imaginar o que el que nosotros vayamos a considerar como el final de la sucesión. Por lo tanto, vamos a utilizar la siguiente fórmula. La suma de sucesión n, que en este caso no sabemos hasta qué número vamos a llegar, se representa como n medios multiplicado por la suma de a1 más an. ¿Qué quiere decir eso? Que es la mitad del valor tope multiplicado por la suma del valor más grande más el valor inicial. Entonces, si nos damos cuenta dentro de la fórmula, n la acabamos de representar. ¿Qué es n? Esto es n. Eso es lo que representa el número final. No sabemos cuál es el número final, ese es el número tope. Luego tenemos a1. ¿Quién es a1? Pues lo encontramos acá, lo remarcamos. ¿Y quién es otra vez an? Pues an se convierte en el valor que estamos encontrando. Por lo tanto, vamos a representar. N va a ser un número que no conocemos. Entonces, como no conocemos el número, lo vamos a dejar representado así. En el caso de A1 dijimos que es 8. Y AN, que es la posición final, lo tenemos acá, ¿ve? Valor final AN, que es 3K más 5. En lugar de K, como estamos todos trabajando con N, en este caso estamos trabajando todo con N, en lugar de la letra K, voy a regresar otra vez a la letra N. No hay confusión ahí. Entonces, venimos y debemos de realizar esta operación. Por ser signo más, entonces no hay ningún problema con los signos dentro de la operación, dentro de los paréntesis. Entonces, al momento de sacarlos, me vuelve a quedar. Ahí solo los ordené, donde tenemos que Sn va a ser igual a n medios de 3n. Pasé el valor con su variable al inicio y dejé solo los números al final. Más 8 más 5 me da un total de 13. Entonces, a partir de ahí, yo puedo darme cuenta que Sn va a ser igual a n medios de 3n más 13.
¿Qué es ese n? Pues es la sumatoria que vamos a obtener de una cantidad infinita de valores, o finita, dependiendo qué número nosotros querramos desarrollar, y la fórmula de la sumatoria quedaría representada de esta siguiente manera. Por lo tanto, sería nuestro resultado. Vamos a tener otro ejemplo y vamos a determinar la suma de lo que es 60, 64, 68, 72 y así consecutivamente hasta terminar en 120. Dese cuenta. En el ejemplo anterior correspondía a que la sucesión tenía un inicio, mas sin embargo no conocíamos el final y por lo tanto hicimos ese procedimiento. Ahora el procedimiento va a cambiar un poco porque conocemos el inicio, pero también conocemos dónde va a terminar la sucesión aritmética que estamos trabajando. Por lo tanto, voy a determinar que en esta flecha tengo 60, va a ser el inicio y 120 va a ser el final. Y por lo tanto, voy a colocarlo de una vez o representarlo en las variables correspondientes para lo que es la sucesión aritmética, donde el inicio está representado por A sub 1 y al final está representado como A sub n. En este caso, n va a ser, A sub n va a ser 120. Ya es un valor que nosotros conocemos. Por lo tanto, ahora tenemos que encontrar la diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Dijimos que debíamos tomar cualquier número y restárselo a su anterior. 68 menos 64 me da 4. Puedo agarrar este, 72 más menos 68, también me da 4. Puedo agarrar 64 menos 60, también me da 4. Entonces sabemos que la diferencia es 4. ¿Por qué? Porque ahora la fórmula para poder determinar una suma de la sucesión aritmética conociendo el inicio y conociendo el final de esa sucesión se representa como AN va a ser igual a N sub 1 más N menos 1 por distancia, por diferencia, perdón. Por lo tanto, entonces vamos a verificar quién es AN. AN ya lo tenemos acá, que es 120, por lo tanto, sí lo tenemos en la fórmula. A1, ¿quién es A1? Pues sabemos que es el inicio, entonces también lo tenemos para poder simplificar. ¿Quién es N? Pues N no tenemos un valor específico de N, no sabemos cuántas posiciones son, entonces no podemos utilizar N, 1 no se le hace nada, y D, obviamente tenemos lo que es 4, entonces lo tenemos. ¿Cuál va a ser el objetivo? Pues entonces despejar para N, porque tenemos de las 4 incógnitas, tenemos 3, debemos despejar para la única incógnita que nos va a quedar. Por lo tanto, sustituimos los valores. A n dijimos que era 120, a 1 dijimos que era 60 y la d dijimos que era 4. A partir de ahí, entonces, hacemos la simplificación de valores por medio de la jerarquía de operaciones y obviamente utilizando las reglas de ecuaciones donde si el valor que está sumando de un lado pasa a restar al otro y así consecutivamente. Por lo tanto, puedo darme cuenta que el primer paso acá es el 60. El 60 está sumando, pasa al otro lado a restar, por lo tanto me quedaría 120 menos 60 y lo único que he hecho es reordenar la multiplicación. Puse el 4 al inicio, 4 por n menos 1. ¿Qué toca ahora? Pues puedo hacer dos cosas. Vamos a hacer primero la resta y después la multiplicación. Entonces tenemos que 120 menos 60 me vuelve a dar 60. Del otro lado del igual queda 4n menos 1. Como lo que quiero es dejar suelta la variable n, no tengo necesidad de multiplicar por los valores que están adentro del paréntesis, si no me lleva más tiempo. Entonces lo que voy a hacer es voy a eliminar esa multiplicación de una sola vez. Este está multiplicando, pasa al otro lado a dividir, entonces vamos a tener 60 dividido 4, va a ser igual a n más 1, de una vez lo he sacado de lo que son sus paréntesis, y 60 dividido 4 sabemos que es 15, que va a ser igual a n menos 1, el 1 está restando del lado derecho, pasa al lado izquierdo a sumar, entonces me quedaría 16n. Ahora bien, podemos venir y regresar a la fórmula que teníamos anteriormente, donde la sumatoria de la sucesión aritmética corresponde a n medios multiplicado por la posición inicial a 1 más la posición final que es a n.
conocemos los valores porque van a ser los mismos que estamos utilizando casi que acá, donde está AN, A1, distancia, pero a diferencia del ejercicio anterior, ahora sí voy a conocer quién es N. Entonces, la fórmula se representa, habíamos dicho, Sn va a ser igual a n medios multiplicado por A1 más AN, donde es posición inicial y posición final. Entonces venimos y sustituimos. ¿Quién es N? N lo acabamos de encontrar, es 16. A1, dijimos que A1 al inicio se había convertido en el 60. Aquí lo tenemos. A1 es igual a 60 y AN es 120. Entonces vamos a sustituir los valores. A1 es 60 y AN es 120. Hacemos las operaciones correspondientes y sabemos que 60 más 120 son 180. 16 dividido 2 son 8. Entonces me quedaría Sn va a ser igual a 180. Entonces, al momento de hacer la multiplicación, me quedaría que la sumatoria es de 1440. En este caso, sí tenemos un valor exacto como respuesta. ¿Por qué? Porque conocemos el inicio y conocemos el final de la sumatoria. En el ejemplo anterior quedaba como una fórmula. ¿Por qué? Porque solamente conocíamos el inicio, mas sin embargo no conocíamos el final. Entonces hay dos maneras de obtener la sumatoria, o que es en este caso determinar la suma de una sucesión aritmética. Cuando conocemos el inicio y el final, y cuando no conocemos el final, pero sí su inicio. Entonces hay dos maneras de realizarlo, y el objetivo de la clase o de los ejercicios que se han colocado es poder que usted determine primeramente si es aritmética o no. Número 2, obtener la suma de ya sea sabiendo el inicio y el final o sabiendo solamente su inicio sin conocer el final. Por lo tanto, también debe conocer cómo obtener lo que es la diferencia común entre los valores y obviamente obtener en algún momento en un término específico dentro de la sucesión aritmética. Y eso corresponde a lo que es la clase de esta semana con el tema de sucesiones aritméticas, y hemos visto las tres partes. Determinar si es o no una sucesión aritmética, determinamos su fórmula y determinamos lo que es la suma, y agregamos ahí determinar el valor de un número bajo la sucesión, que es utilizando la fórmula, y eso sería la clase de hoy. Pasen una excelente mañana, que Dios los bendiga.